conectadas hoy, tenemos casi 300 personas conectadas, y a quienes formarán parte de este evento, que les voy a pasar a contar cómo se va a desarrollar. En la primera parte, en la apertura, vamos a contar con palabras de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la señora Alicia Bárcena, quien está conectada desde Chile. Luego, María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para América Latina, que está conectada desde Panamá. El señor embajador de la Unión Europea en Uruguay, Carl Otton Koning. Luego la presentación del estudio será a cargo de la directora de la oficina de la CEPAL en Montevideo, la economista Verónica Amarante, y a continuación tendremos comentarios del ministro de Trabajo y Seguridad Social, el señor Pablo Mieres, y como cierre de esta actividad, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, nos honrará con sus palabras. Aspectos técnicos de este webinar. En primer lugar, por el formato, no están habilitados los micrófonos ni las cámaras de los participantes, pero sí está habilitado el chat, donde podrán acercarnos comentarios, y por supuesto que no va a haber espacio para preguntas al final, pero con gusto las preguntas que dejen las podremos evacuar en los días siguientes. Y el webinar va a estar grabado para quienes no pudieron conectarse hoy, va a quedar colgado en la web. A continuación le voy a dar la palabra a la directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe desde Panamá. Te damos el micrófono, María Noel Baeza, y te damos la cámara para que des inicio a este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magdalena, y para mí es un gran honor compartir este evento con las dos mujeres que admiro más, Alicia Bárcena y Beatriz Argimón. Como uruguaya, Beatriz es un emblema, porque es la primera vicepresidenta mujer electa por la población, y quisiera destacarlo muchísimo, porque lamentablemente la participación de la mujer en política todavía no llega a los niveles que debería de llegar, no llega a la paridad. Pero gracias al modelo rol que Beatriz nos presenta hoy en nuestro país, muchas mujeres podemos aspirar a entrar en la política. Y Alicia es un modelo rol para Naciones Unidas, porque ella nos está guiando todo el tiempo en qué son los problemas de la región, cuáles son los desafíos, pero cuáles son las soluciones. Es un gran honor para mí estar con ellas dos, y también estar con mi ministro de Trabajo, es compañero de facultad. Es un placer volver a verte, el ministro, y también con el embajador de la Unión Europea, que es un gran socio de ONU Mujeres en todo lo que se refiere a los temas laborales, a la relación con el sector privado y también a la violencia de género. Muchas gracias, Verónica, y por Magdalena, por haber llevado adelante este importante documento. Quisiera tener 4 mensajes breves, porque sé que el tiempo siempre apremia. El primer mensaje se refiere a la igualdad. La igualdad importa, y también importan los ingresos laborales, porque sin ingresos la mujer no puede llegar a la igualdad. La igualdad ha sido un tema muy presente en la historia de mi país, en la historia uruguaya. El país Uruguay siempre ha estado en la vanguardia y es referente en la aplicación de leyes que amplían oportunidades y derechos a las personas. La última de ellas es la ley que crea el Sistema Nacional de Cuidado, que es emblemático, el derecho a cuidar. Uruguay ha hecho una innovación maravillosa con ese sistema, y gracias a este sistema casi 58.000 puestos de trabajo se han creado en estos años y han permitido a que la mujer salga a trabajar. Nosotros desde ONU Mujeres estamos dando constantemente el ejemplo de Uruguay, cómo ha creado el derecho a cuidar, porque el cuidar es un trabajo, y cómo ha otorgado esa estabilidad para que la mujer salga a trabajar a través del sistema de cuidado. La brecha salarial entre hombres y mujeres es una de las manifestaciones más terribles de la desigualdad de género. Y esta brecha es muy relevante, tanto por sus implicaciones directas sobre la autonomía económica de las mujeres, siendo la principal fuente de ingreso de la mayoría de las mujeres que son monoparentales, porque no nos olvidemos
que las familias ahora tienen jefas de hogar solamente. El papel de estos ingresos es fundamental en la economía del hogar y es un elemento que perpetúa la brecha a lo largo del ciclo de la vida, porque la desigualdad de ingresos en el presente se traduce también en desigualdades a futuro, con desigualdades de pensiones, particularmente en la vejez. Esta región de América Latina ha progresado considerablemente hacia el empoderamiento económico de las mujeres, pero los logros han sido incompletos, desiguales y con esta pandemia están siendo amenazados. Han sido incompletos porque aún no se cierran las brechas en el mercado laboral ni en el trabajo de cuidado no remunerado, donde la mujer siempre ejecuta 3 y 4 veces más trabajo no remunerado en el hogar que el hombre. Desigual, ya que no todos los grupos de mujeres se benefician de la misma manera. Y aquí quiero destacar las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes, que siempre están dejados detrás, y también las mujeres rurales. Y están amenazados por el contexto actual de la crisis sanitaria y los impactos desproporcionados que tiene en las mujeres. Además, tenemos que tener muy presentes que COVID-19 está provocando impactos específicos sobre las mujeres y profundizando las desigualdades de género existentes. La participación de las mujeres en igualdad de condiciones y bajo el principio de igual valor por trabajo va a ser crucial en la reactivación económica y en la recuperación de los países. El rol de las mujeres es fundamental en la gestión de esta crisis y lo será también en la recuperación. Tenemos que construir mejor, tomando la igualdad en el centro. El segundo mensaje que quisiera pasar es: los compromisos internacionales deben traducirse en decisiones y acciones concretas. Aquí, nuevamente, el Uruguay ha firmado todos los acuerdos internacionales en los que la igualdad figura como prioritaria, entre ellos la CEDAW, la Convención para eliminar todas formas de discriminación, la Plataforma de Acción de Beijing, que hoy estamos cumpliendo 25 años durante todo este año, 25 años que por primera vez se hablan de derechos humanos de las mujeres, y también los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que el número 5 aspira a la igualdad de género. Pero Uruguay siempre se ha caracterizado por ratificar las convenciones de la OIT, la 189 sobre el trabajo de empleadas domésticas, 190, ha sido el primer país del mundo que ha ratificado la Convención 190 sobre acoso laboral, y también la Convención número 100 sobre igualdad en remuneración. Ahora bien, esta manera de adoptar los convenios internacionales llevan una obligación de cumplir con el espíritu de esas convenciones, y eso es lo que Uruguay está tratando de hacer. El tercer mensaje es que la experiencia internacional muestra que no se producen avances si antes no se visibiliza y dejan en evidencia las desigualdades. Por ende, es imprescindible conocer, analizar y reflexionar sobre lo que sucede en el mercado laboral, para así poder adoptar medidas eficientes para reducir esas brechas de género. Por lo tanto, hoy resulta más relevante que nunca poner a disposición este análisis riguroso que ha realizado la CEPAL y ONU Mujeres, explorar las explicaciones teóricas y la evidencia novedosa, y a la vez valorar experiencias internacionales en la adopción de políticas y prácticas para reducir las brechas salariales. Solo conociendo la realidad en profundidad será posible desarrollar acciones desde políticas públicas y desde políticas corporativas con el sector privado. Mi último mensaje es el rol de la empresa, que es clave en la mitigación de estas brechas. Quiero tomar unos minutos para agradecer el apoyo que venimos recibiendo la OIT y ONU Mujeres desde la Unión Europea a través de un programa que se llama Ganar Ganar, la igualdad de género es un buen negocio. Este programa se ha desarrollado justamente para que las empresas firmen los principios de empoderamiento económico de la mujer. Tenemos herramientas de diagnóstico de cómo se da esa igualdad de remuneración en las empresas y cuáles serían los consejos técnicos para eliminar esas brechas salariales.
Estas herramientas son gratuitas, o sea que no hay excusa para empezar a analizar las brechas salariales y eliminarlas. Alrededor del 90% de los empleos en el mundo están en el sector privado. Por lo tanto, las empresas uruguayas tienen una responsabilidad fundamental para contribuir en la participación plena de las mujeres en la vida económica y construir así economías más sólidas, resilientes, para mejorar la calidad de vida, no solo de las mujeres, sino de las familias y las comunidades. Me llena de orgullo el resultado del trabajo conjunto de las oficinas en Montevideo de CEPAL y de ONU Mujeres. Esto demuestra una vez más la alianza estratégica que tenemos con Alicia en la CEPAL en toda la región y que ponemos al empoderamiento de las mujeres como pilar central y transversal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Garantizar la igualdad salarial es uno de los ejes claves y necesarios para lograr la igualdad de género y varios objetivos de desarrollo sustentables, como la erradicación de la pobreza, la salud, el bienestar, el trabajo decente y la reducción de desigualdades. También nos motiva enormemente contribuir con insumos para el diseño e implementación de mejorar prácticas y políticas públicas regulatorias que contemplen los esfuerzos realizados hasta ahora. Muchísimas gracias por habernos invitado, señora vicepresidenta. Aquí estamos desde ONU Mujer en toda la región apoyando a nuestra oficina en Uruguay y a través de nuestra oficina en Uruguay a todo el gobierno. Muchísimas gracias y las dejo con Alicia. Gracias. Muchísimas gracias, María Noel, por tus palabras, y a continuación le damos el micrófono y la cámara a la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la señora Alicia Bárcena. Adelante. Muchas gracias y muy buenas tardes. Un verdadero privilegio y un honor estar esta tarde con ustedes y saludar muy afectuosamente a Beatriz Arguimón, vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay, primera mujer efectivamente electa en este cargo, a Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, a María Noel Baeza, mi colega y directora regional de ONU Mujeres, con quien siempre me complace compartir, embajador Karl Otto König, jefe de la delegación de la Unión Europea en Uruguay, a Magdalena Furtado y a Verónica Marante, que son realmente las protagonistas más importantes de este evento, amigas y amigos. Yo quiero felicitar esta iniciativa de trabajo conjunto entre CEPAL y ONU Mujeres en estas oficinas en Montevideo. Es una alianza virtuosa que hemos construido para poder identificar la situación regional respecto a la autonomía y los derechos de las mujeres y fortalecer recomendaciones de política pública para alcanzar la igualdad de género. Y por ello hemos logrado, creo, a partir de la organización conjunta de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que recientemente celebramos en Santiago su 14ª versión. Ahí justamente el tema central que abordamos fue el tema de la autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes, y qué más cambiante que lo que estamos atravesando hoy día con la pandemia del COVID-19. Este estudio de brechas de género en los ingresos laborales en Uruguay tiene como objetivo aportar justamente herramientas que permitan hacer visible y responder a la discriminación y a las desigualdades de género que se dan en el mercado laboral, y sobre todo habilitar una reflexión sobre la política pública que existe ya en Uruguay y que María Noel ha descrito con mucha pertinencia para hacer frente a este debate y sobre todo cómo alcanzar una mayor autonomía en las mujeres. Nosotros en CEPAL hemos tratado de construir y apoyar a los gobiernos de la región en la construcción de una agenda regional de género por más de 4 décadas. Y esto se ha hecho de conjunto, no solo entre los gobiernos, sino también con la sociedad civil y con el sector privado, que cada día es más importante traerlo a la mesa. Hitos muy importantes de esta agenda regional se han construido en Uruguay y se ha planteado de forma muy clara la necesidad de desarrollar e implementar políticas efectivas relacionadas con el mercado laboral que aseguren el trabajo decente para todas las mujeres que hoy día están combatiendo condiciones de precariedad e informalidad. A nivel global, por supuesto, nuestra Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptó, por supuesto, estos objetivos, entre los cuales yo destaco el 5, que es justamente el de igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas,
El 8, que está orientado justamente al trabajo decente y que establece de manera explícita la igualdad entre hombres y mujeres. Y por cierto, el objetivo 10, que habla de la igualdad. Porque la verdad es que la igualdad, cuando hablamos de igualdad, lo que significa es que debemos difundir a lo ancho de la estructura productiva y el tejido social el desarrollo de capacidades, el progreso técnico, plenas oportunidades laborales y el acceso universal a la protección social. El empleo con derechos es la llave maestra para superar la igualdad y cerrar las brechas de género, eso sin duda. Sin embargo, nosotros vemos que esta llave, ¿verdad?, muchas veces no abre todas las puertas y no ha abierto justamente la plena participación de las mujeres. Y el ingreso laboral es muy importante porque juega o pesa, es el 72% del ingreso total de los hogares. Y por eso es tan importante que podamos, en cierta forma, vencer los nudos estructurales que atentan contra la igualdad de género y podamos entonces lograr una mayor tasa de participación en condiciones equitativas. Hoy por hoy, las mujeres, la verdad, siguen estancadas en torno a un 50% en sus tasas de participación. Y hoy corremos el riesgo, realmente estamos corriendo un riesgo mayor en toda la región de retroceder 10 años en términos de tasas de ocupación de las mujeres. Así es de que el mundo del trabajo tiene que mirarse con mucho cuidado en este momento, porque la desigual distribución sexual del trabajo que caracteriza a la región es una barrera para las mujeres. Por ejemplo, en Uruguay, 1 de cada 3 mujeres declara no estar participando del mercado laboral por atender responsabilidades familiares, mientras que el caso de los hombres, solo un 2% de quienes se encuentran fuera del mercado lo hacen por tener demandas del cuidado. Sigue siendo el tema del cuidado un peso muy fuerte hacia las mujeres. Pero aún así, aquellas mujeres que participan del mercado laboral encuentran sistemáticamente en todos los países de la región mayores tasas de desempleo. Así, a nivel regional, en 2019, la tasa de desempleo de las mujeres estaba en torno a 9,6%, mientras que para el caso de los hombres era de 7,1%. ¿Qué va a pasar ahora cuando el desempleo va a aumentar prácticamente a 13,5% en total y vamos a tener 44 millones de personas desempleadas? Y sabemos que la pobreza va a aumentar también en la región 7 puntos porcentuales con un incremento de 45 millones más de personas y 28 millones más de personas en la extrema pobreza. Así es de que nosotros nos preocupa porque esta semana actualizamos justamente las proyecciones de desempleo para la región y se pronostica que la tasa de desocupación regional para las mujeres va a ser en torno a 15,2% al cierre del 2020, es decir, 13,5% para el promedio de la región y 15,2% para las mujeres, es decir, siempre estamos por encima de lo que sucede en el caso de los hombres. Ninguno de los dos va a estar bien. Definitivamente el desempleo va a ser tremendo, pero aún así la barrera de entrada a los mercados laborales tiene una marcada segmentación horizontal y ha causado que las mujeres, por cierto, se concentren en ciertos sectores de la economía, generalmente en los de salarios más bajos. Así es que el 28% de las mujeres de la región están en sectores vinculados a la economía del cuidado, sea remunerado o no. Y esta segmentación hoy presenta un gran desafío, porque la mayoría del empleo de las mujeres, 57,2%, está justamente en sectores que se pronostican van a tener el mayor riesgo económico por causa de esta pandemia. Es decir, las mujeres están en estos sectores más vulnerables por efecto de la pandemia. Y por cierto, están justamente en estos sectores de menor productividad y en donde, digamos, son empleos informales, muchos de ellos, o de menor calidad. Entonces, la sobrerepresentación de las mujeres en hogares está muy fuertemente relacionada precisamente con las mujeres. Y por eso nuestro Observatorio de Igualdad de Género muestra que por cada 100 hombres que viven en hogares en situación de pobreza, 113 mujeres están en la misma situación. Y pensamos que con esta pandemia la tasa va a ser de 118 millones de mujeres por cada 100 hombres, 118 millones de mujeres estarán en la pobreza. Así es de que no solamente las diferencias de ingresos se explican por
que están accediendo a distintos sectores económicos, sino que también las mujeres tienden a obtener menores salarios que los hombres, aunque hagan trabajos equivalentes. Y ya sabemos que el ingreso promedio de las mujeres es solo 87.2% de lo que reciben los hombres. Por último, quisiera simplemente decir, las mujeres están en la primera línea de respuesta a la crisis sanitaria y son las que más están expuestas a un mayor riesgo de contagio. Representan hoy día 72,8% de las personas ocupadas en el sector salud. Y además se da en una situación en donde continúa la discriminación salarial. A pesar de ser ellas las que están justamente en el ámbito de salud, ellas reciben solo 25% menos de ingresos que los hombres en trabajos equivalentes. Entonces, creemos que este trabajo se inscribe justamente en esta discusión. Y qué mejor que en Uruguay. Qué bueno que sea Uruguay el primer estudio que estamos haciendo de esta naturaleza, que es un estudio nacional que se enfoca justamente en la esfera de la igualdad en el mercado laboral, en la brecha salarial de género, y donde vamos a ver evidencias justamente tanto de los avances, porque hay que reconocer que Uruguay es uno de los países, además yo lo quiero decir aquí alto y claro, ha sido uno de los países que mejor ha manejado la pandemia, y también eso tiene que ver porque proviene de un sistema de seguridad social y de acceso a la salud mucho mejor que otros países de la región. Además, en este documento se aporta evidencia muy novedosa sobre los efectos de la maternidad en el empleo y en los ingresos de las mujeres, y creo que en el caso uruguayo abren las puertas para repensar el sistema de protección social y la necesidad de adecuar un sistema de reparto más equitativo de los costos de la reproducción. Bienvenido a este trabajo que contribuya a disminuir las discriminaciones de género en los mercados laborales y que tanto Uruguay como todos los países de la región refuercen justamente lo que hablamos en el compromiso de Santiago cuando decimos medidas efectivas para reducir la brecha salarial por razón de género, raza, etnia, discapacidad y edad, garantizar el principio de igual salario por igual de valor e instar al sector público y al sector privado a tomar medidas al respecto. Es natural, vamos a tener que armar nuevos pactos sociales y por eso tenemos la convicción de que esto va a requerir una defensa de la integralidad e indivisibilidad de los derechos y la búsqueda de una nueva ecuación entre el Estado, la sociedad, el mercado y la familia. Muchas gracias y un honor estar el día de hoy con ustedes y sobre todo compartir con la vicepresidenta y con Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social. Qué mejor tener a ambos con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alicia Bárcena. Y para culminar esta parte de la apertura, hay un saludo que nos envió el embajador de la Unión Europea en Uruguay, el señor Karl Otto Koning, que vamos a presentarlo por favor en pantalla. Muy buenas tardes a todos. Un saludo especial a la señora vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, al señor ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y por supuesto a quienes me acompañan en la apertura de este evento, la directora de la CEPAL, señora Alicia Bárcenas, y a la directora de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, María Noel Baeza. Dos instituciones con las que la Unión Europea tiene una larga trayectoria de colaboración y cooperación. Nos unen objetivos y el compromiso de trabajar por un mundo más próspero, equitativo, pacífico y sostenible para todos. Aprovecho esta instancia para saludar especialmente a ONU Mujeres, que está cumpliendo su 10º aniversario de comprometido labor en la promoción de los derechos de las mujeres, en su empoderamiento económico y social
y en su labor incansable para que las mujeres y niñas vivan una vida libre de violencia. ¡Felicidades! Más o menos en la misma época en Europa se creó el Instituto Europeo para la Igualdad de Género. Una de sus tareas ha sido la elaboración del Índice de Igualdad de Género, que otorga a la Unión Europea y a sus Estados miembros una puntuación de 1 a 100. 1 es nada y 100 significa que un país ha alcanzado la igualdad total entre mujeres y hombres. Este índice evalúa 8 dimensiones de la igualdad como son el empleo, el acceso al dinero, al conocimiento, el uso del tiempo, el poder y la participación y a la salud. La situación de la violencia se mide aparte. En poco más de un decenio, entre 2005 hasta 2017, dicho indicador de igualdad solo mejoró 5.4 puntos en la Unión Europea, alcanzando en el año 2017 un valor de 67.4 puntos. ¡Qué lástima! Si bien en la dimensión dinero el indicador puntó un poquito mejor, exactamente 80.4%, en 2017 el ingreso de las mujeres siguió siendo menor. La brecha de género en los ingresos mensuales fue el 20% y en términos de pagos por ahora la diferencia es del 16%. Está claro que tenemos mucho espacio para mejorar en la Unión Europea también en materia de igualdad. Es uno de nuestros objetivos prioritarios a alcanzar tanto al interior de la Unión Europea como a escala global en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para saber si avanzamos, contar con información es clave para la toma de decisiones. Por eso, celebramos hoy el estudio sobre brechas de género en los ingresos laborales en Uruguay, elaborado por CEPAL y UNO Mujeres. Nos sumamos a su esfuerzo, pues es sobre esta base que se pueden tomar decisiones de mejora. Como dijo la directora del Instituto Europeo para la Igualdad de Género al celebrar su 10º aniversario, la igualdad de género debe progresar más rápido que su paso de tortuga. Eso requerirá acciones para reconocer el valor del trabajo de cuidado, para lograr que las mujeres ocupen puestos de decisión, para erradicar los estereotipos de género y poner fin a la violencia contra las mujeres. Como muestran los datos, esto no sucede por casualidad. Quisiera añadir que la crisis sanitaria ha ilustrado la gran relevancia del trabajo femenino para todo el sistema. Para no dejar un cambio necesario al azar, hay que seguir reformando estructuras que favorecen la desigualdad. La Unión Europea está comprometida a seguir sumando esfuerzos con socios como CEPAL y UNO Mujeres, desarrollando conocimiento y herramientas para avanzar hacia este objetivo. Progresamos como programas como Spotlight Initiatives para erradicar la violencia de género y el proyecto Ganar-Ganar. La igualdad de género es un buen negocio que impulsa el cambio cultural en el sector privado. Son solo 2 ejemplos de este trabajo. Sin dudas,
En tiempo de pandemia, de reaperturas y nuevas normalidades, el desafío es aún mayor. Las mujeres y niñas se han visto más afectadas por la pandemia. El compromiso por la igualdad debe tener un papel importante en las estrategias de la recuperación para producir resultados que cambien el juego para las mujeres y las niñas. Como dijo John Legend, cantante, actor y ganador de un Oscar, todos los hombres deberían ser feministas. Si los hombres se preocupan de los derechos de las mujeres, el mundo será un lugar mejor. En este sentido, muchísimas gracias por su atención. Bueno, agradecemos las palabras del señor embajador de la Unión Europea aquí en Uruguay y vamos a dar inicio a la presentación de los principales resultados de esta publicación, Las brechas de ingresos laborales en Uruguay, que estará a cargo de la directora de la oficina de CEPAL en Montevideo, la economista Verónica Amarante. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están participando de este webinar, muchas gracias a las autoridades gubernamentales por acompañarnos y por supuesto a mis colegas de Naciones Unidas. Nos gustaría compartir con ustedes los resultados, los principales resultados de este trabajo. Este trabajo, como ya se dijo, fue realizado en conjunto por la Oficina de ONU Mujeres y la Oficina de CEPAL en Montevideo, y estuvo a cargo de las consultoras Mayra Colache, Mariana Mojica y Julieta Zubri. Lo primero tal vez es recordar por qué es que en todos los países del mundo se verifican brechas en los ingresos laborales, diferencias en los ingresos laborales entre hombres y mujeres. Esas brechas son resultado de distintas situaciones, tienen distintas causas, probablemente no son factores excluyentes, sino que están ocurriendo al mismo tiempo. Por un lado, discriminación o prejuicios de género por parte de los empleadores. Por otro lado, podría ser diferencias en las características entre hombres y mujeres, por ejemplo, diferencias en sus niveles educativos o en su experiencia que implicaran distinta productividad y que por lo tanto pudieran estar por detrás de esas diferencias en los salarios o en los ingresos laborales. También en los últimos años se ha empezado a hacer énfasis tanto desde la economía como desde la psicología en diferencias que pueden tener que ver con aspectos culturales o genéticos, por ejemplo, las diferentes características o preferencias de mujeres y hombres en términos de ambición o competitividad, que como dije pueden ser aprendidas o pueden ser genéticas y que son aspectos que el mercado laboral podría estar valorando de forma diferencial y por lo tanto está por detrás de esas diferencias. También la segregación ocupacional, o sea, la tendencia a que las mujeres se concentran en ciertos lugares, en ciertos puestos de trabajo, que en general están asociados, como ya se dijo, a menores niveles de productividad y menores niveles salariales. Y finalmente, en los últimos años se ha hecho mucho énfasis en la penalización por la maternidad, o sea, el rol que tiene en la vida, en la trayectoria laboral de las mujeres, un evento como la maternidad, que ahora recientemente se está empezando a poder medir gracias a que existe información que lo permite, y en este trabajo presentamos unos resultados para Uruguay que son interesantes y que nos permiten compararnos con algunos países del mundo desarrollado donde ya existen y algunos de la región. A ver si la siguiente, porque no la... Sí. Bueno, muy brevemente, hay una primera cosa que nos gustaría aclarar, es que en general, cuando se miden las brechas de ingresos laborales, muchas veces, a veces se dice la diferencia o la brecha, y en realidad depende bastante, el número que estemos dando depende bastante de qué es lo que estamos midiendo, y por eso muchas veces en la discusión pública tenemos tal organismo, tiene la información de que la brecha de ingresos es tal, y otro, un número que es bastante distinto, y entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está por detrás? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que la brecha de ese ingreso se puede medir con distintas variables de ingresos, o sea, se pueden considerar los ingresos mensuales o los ingresos horarios, y eso es una diferencia muy importante, porque como sabemos, las mujeres en general trabajan menos horas en promedio que los hombres, entonces una parte de la diferencia mensual obedece también a una carga horaria diferente.
el universo de trabajadores para el cual lo estemos midiendo, porque se puede considerar el total de trabajadores o los asalariados, o la situación entre asalariados públicos y privados es muy diferente, como vamos a ver ahora para el caso de Uruguay. También las edades que se consideran, en nuestro caso estamos considerando, como se hace en general en los estudios, mujeres y hombres entre 25 y 59 años, que es la edad central, digamos, de la trayectoria laboral, y también la medida que se utiliza, o sea, si estamos considerando, en general se considera el promedio o la media, pero se podría medir con la mediana, se pueden dar diferencias en valores absolutos, o sea, en términos de pesos, por ejemplo, en el caso de Uruguay, por mes, o en términos porcentuales, y también se pueden dar brechas, lo que se llaman controladas y sin controlar. En realidad, en una situación ideal, uno querría comparar los ingresos de personas que están haciendo exactamente el mismo trabajo y tienen las mismas características, mismo nivel educativo, misma experiencia laboral, etc. Entonces, para hacerlo a veces se trata de estimar una brecha que se llama controlada, que es simplemente una estimación que considera las características, trata de comparar a los individuos lo más parecido posibles entre sí, hombres y mujeres lo más parecido posible. Ahí ya pasé. ¿Cuáles son algunos de los resultados que tenemos en este trabajo? Bueno, primero el trabajo abarca desde 1990 hasta 2018, que era la última información disponible para Uruguay en el momento en que se realizó, de datos de la encuesta continua de hogares, y lo que vemos allí son esas diferencias en ingresos laborales mensuales, o sea, estos promedio de ingresos mensuales, y está graficado, como ven, para los asalariados privados, para el total de trabajadores, para el total de asalariados y para los públicos. Primero, las brechas son más grandes entre los asalariados privados que entre los asalariados públicos, considerablemente más grandes. La evolución para todos los universos de trabajadores ha sido similar. Tenemos una caída importante de la brecha de ingresos laborales entre hombres y mujeres en los 90 y hasta principios del 2000, después un relativo estancamiento, dependiendo tal vez un poquito de crecimiento en alguno de los colectivos de trabajadores, y en la última década, después del 2011, empieza de nuevo una caída importante. O sea que, en términos generales, el panorama general, Uruguay avanza en términos de la reducción de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Si consideramos, como dije al principio, las diferencias horarias, o sea, teniendo en cuenta la cantidad de horas que trabajan hombres y mujeres, lo primero es que la brecha esta es considerablemente menor que la que vimos antes, ¿sí? Si tomamos el último dato del 2018, la brecha horaria es 6%, o sea, las mujeres tienen un ingreso laboral por hora un 6% inferior que el de los hombres, mientras que en la mensual era un 25%. Lo otro que vemos claramente es que en el caso de los asalariados públicos, la brecha mensual, que era bastante menor en la gráfica anterior, ahora es casi inexistente o incluso tiene el signo al revés, o sea, en el sector público por hora de trabajo las mujeres reciben una remuneración que es equivalente o incluso superior. Esto tiene que ver mucho con los mecanismos de entrada del sector público, con los mecanismos de ascenso del sector público, con las regulaciones existentes en términos de la trayectoria laboral. Y bueno, por eso es importante a veces distinguir cuando hablamos de las brechas de qué colectivo estamos hablando. El trabajo tiene información detallada, yo no me voy a detener mucho, pero mira, se analiza por región de residencia, donde no hay grandes diferencias entre Montevideo y el interior urbano, se analiza por edad, las brechas por edad de los trabajadores, y ahí se ve que a medida que se avanza en la trayectoria laboral y en el ciclo de vida, las personas más mayores, a medida que avanzamos las brechas son mayores, y por nivel educativo hay un cambio importante en Uruguay, que amerita también en futuros estudios seguirlo analizando, que es que entre 2000 y 2006 la brecha tendía a ser menor para las personas menos educadas y mayor para las más educadas, y eso digamos, era muy conocido en Uruguay, sobre todo si miramos un nivel educativo terciario, la brecha era mayor hasta mitad, digamos, del 2005, 2006. A partir del 2007, y se notan estos datos que es una tendencia que parece no producto de un año, sino más bien una tendencia que se mantiene en el tiempo, se amplía la brecha para los de menor educación y se reduce para los de mayor nivel educativo. Entonces ahí hay algo que amerita seguir mirando, qué está pasando. Por supuesto, la educación se está moviendo, o sea, las mujeres están acumulando, y los hombres también están acumulando años de educación a un cierto ritmo, y eso amerita una discusión mayor en otros estudios.
¿Qué pasa cuando intentamos estimar esa brecha controlada, o sea, tratando de comparar las personas lo más parecido posibles? En esta gráfica, la brecha controlada, que surge de una estimación econométrica, es la línea azul que está por encima. Lo que vemos es que es superior, o sea, si tratamos de ajustar lo más posible la comparación que hacemos y comparar hombres y mujeres de características lo más parecidas posibles, la diferencia es un 19% al final del periodo, en el último año que tenemos información. Esto básicamente se explica porque las mujeres tienen niveles educativos más altos que los hombres en Uruguay, al igual que en muchos otros países de la región y del mundo, y entonces si controlamos por eso, en realidad la situación, la brecha es superior, digamos. La evolución es similar, con un estancamiento en la mitad, digamos, en los 2000, y después una tendencia descendente de nuevo. Como dije, hay una de las posibles causas, una de las explicaciones o que podría estar por detrás de estas diferencias en los ingresos entre hombres y mujeres, son eventos como la maternidad y todo lo que está asociado con la carga asociado al cuidado de los niños más pequeños. Acá en este trabajo nosotros presentamos los resultados de un trabajo que fue realizado por Martina Querejeta, que es un trabajo que es innovador para el caso de Uruguay porque dispuso de los datos del Banco de Previsión Social. Eso nos da una información de la trayectoria de las personas, de los ingresos laborales de las personas, o sea, se puede mirar a través de los años, hombres y mujeres, qué es lo que sucede con sus ingresos laborales y también con su empleo formal, que es lo que tenemos en el BPS, luego de un evento como la maternidad. En este caso solamente estamos comparando las mujeres que tuvieron hijos con las mujeres que no tuvieron hijos, porque es lo que permiten los registros del BPS, y ahí está marcado en el eje horizontal, el 0 corresponde al momento del nacimiento del hijo, ¿sí? el evento, digamos, del nacimiento del hijo. Y lo que vemos es que el salario de las mujeres, que es lo que está graficado, tiene una caída importante en ese momento, pero si miramos 10 años después y comparamos mujeres que tuvieron hijos y que no tuvieron hijos, a los 10 años persiste una diferencia que es muy importante, que es del 42% del salario mensual, cuando lo comparamos con mujeres que no tuvieron hijos. Entonces, esta persistencia en el tiempo es algo que nos indica que ahí está el nudo entre la carga doméstica, la carga asociada al trabajo doméstico y la inserción en el mercado de trabajo. Hay una parte muy importante de la brecha esta que estamos viendo entre hombres y mujeres. Esa reducción, esa penalización salarial, digamos, a partir del evento de tener hijos, de la maternidad, una parte se explica por menores niveles de empleos. Cuando se miran los niveles de empleo son un 60% menor. ¿Eso qué quiere decir? Puede querer decir o no trabajar durante ciertos periodos, o tener unas jornadas laborales más acotadas, y eso en parte incide en las diferencias de ingresos, y también ingresos que son menores. ¿Con qué puede tener que ver eso? Bueno, probablemente con estar en trabajos que tengan alguna otra ventaja, o como flexibilidad laboral, o como permitir, por ejemplo, no tener tantas responsabilidades para estar seguro de poder cubrir, digamos, los dos frentes. O sea, hay muchos factores que pueden estar por detrás de eso, pero lo que sabemos es que esta comparación, que es bien rigurosa entre mujeres que tuvieron y no tuvieron hijos, controlando por todos los factores que se puede controlar, nos muestra que claramente ese efecto existe en Uruguay y es persistente muchos años después. Eso también hay un efecto que no estamos captando del todo bien, que tiene que ver con lo que sucede en el mercado de trabajo informal, o sea, lo que no tenemos en estos registros del BPS. Esa es otra área muy interesante donde deberíamos seguir intentando entender mejor cómo es también el juego, el pasaje entre el sector formal e informal, y también lo que sucede en el sector informal con esas diferencias salariales. Uruguay, todo este análisis, algunos de los resultados que presenté y otros que están en el documento, nos llevan a pensar, bueno, en términos de políticas, ¿cómo está Uruguay? ¿Hacia dónde puede ir? Bueno, Uruguay tiene una regulación y una normativa que están adecuadas a lo que el mundo intenta hacer para mitigar estas brechas y para avanzar en términos de igualdad salarial. Desde el 89 está la Ley sobre Igualdad de Trato y Oportunidades para ambos sexos en la actividad laboral. Existe la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, que participan miembros del Poder Ejecutivo, trabajadores y sector empresarial. Entonces, todas estas son herramientas de la legislación laboral que están orientadas, y bien orientadas, hacia el logro de la igualdad de género.
En los últimos años, en muchos países, empieza a tener importancia otras herramientas nuevas que van hacia el sector, más directamente enfocadas hacia el sector privado. O sea, además de firmar todos los tratados internacionales y tener esa normativa general, bueno, en concreto, y más bajando al nivel del empresarial, ¿qué cosas se pueden hacer? Se ha empezado a hablar mucho de la transparencia a nivel de las empresas. En ese sentido, toda la legislación que tiene que ver con transparencia empresarial podría ayudar a lograr mayor igualdad de género, porque permite monitorear de forma más efectiva la aplicación y el cumplimiento de los mandatos legales de igualdad de género, porque al brindar información a los trabajadores y a los empleadores, y a los trabajadores hombres y mujeres sobre los niveles salariales, etcétera, también corrige desequilibrios de poder que existen en el mercado de trabajo e ineficiencias vinculadas con el acceso a la información, y a su vez puede generar una presión sobre la imagen pública de las empresas y de las firmas, y todo eso son elementos que se están utilizando a nivel mundial para intentar avanzar en ese sentido. Ahí están listados en el cuadrito los ejemplos de algunos países que tienen estas herramientas y que están en ese sentido intentando ir hacia la transparencia empresarial. También Uruguay tiene políticas salariales que ayudan en términos de la igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Hay muchísima evidencia internacional que los sistemas, los mercados laborales donde existe negociación colectiva en general tienden a tener menores brechas entre hombres y mujeres, menores brechas de ingresos entre hombres y mujeres. A su vez los salarios mínimos tienen el mismo efecto, y eso sucede en todos los países. O sea, todo lo que sea regulaciones favorecen a esa igualdad entre hombres y mujeres. Por supuesto, además tienen efecto en dimensiones más allá de los ingresos, todo lo que puede tener con las cláusulas no salariales que se pueden incluir en la negociación colectiva, también son muy importantes, por ejemplo, para esta compatibilización, digamos, entre vida doméstica y mercado de trabajo. También Uruguay avanzó en términos de las licencias y servicios de cuidados, que son fundamentales. No hay, digamos, muchas... O sea, los países lo que intentan hacer es esto, ¿no? Avanzar en términos de licencias y servicios de cuidados, licencias parentales, o que serían similares a lo que nosotros llamamos las licencias de cuidado, para que se comparta la responsabilidad asociada al nacimiento de un hijo entre hombres y mujeres. Uruguay tiene avances, tiene una buena legislación en ese sentido, avanzó muy recientemente en la licencia de cuidados, y es necesario evaluar los resultados y evaluar qué tanto ha contribuido. Y bueno, el Sistema Nacional de Cuidados, que por supuesto contribuye a la equidad de género, eso ha sido muy discutido, tiene un componente específico, además del cuidado para los niños más pequeños, que sin duda facilita la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, y por lo tanto es un elemento fundamental para esta dimensión. Entonces, básicamente, el mensaje es que las brechas en Uruguay continúan siendo significativas, y su reversión puede ser prioridad de empleadores y de políticas públicas. Hay avances también significativos, eso es importante decirlo. O sea, Uruguay en los últimos 10 años vuelve a avanzar, después de un cierto estancamiento, en esa reducción de diferencias. Hay todo un tema vinculado con el origen de esas brechas salariales y de ingresos más en general, y con el rol de la maternidad, y por lo tanto con la corresponsabilidad frente al nacimiento de los hijos y al cuidado de los hijos. Y bueno, Uruguay no parte o sea, tiene mucho avance en términos de políticas, y tiene, por lo tanto, continuar avanzando en el monitoreo de esas políticas y en la evaluación de su impacto para alcanzar la igualdad de género. Les agradezco a todos la atención. Ahí el documento está disponible tanto en la página web de CEPAL como en la de ONU Mujeres, y bueno, y estamos abiertos para contestar las preguntas que puedan surgir en forma después de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica Amarante. También tenemos algunos ejemplares del documento impreso que se pueden retirar en las oficinas de CEPAL de Montevideo o en las oficinas de ONU Mujeres, que están a disposición del público. Y a continuación le voy a dar la palabra al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y gracias por su presencia, para ilustrarnos con algunos comentarios sobre estos resultados de brechas en los ingresos laborales para Uruguay. Muchas gracias, Magdalena. Un gusto estar en esta mesa, acompañado del resto de las panelistas y de las personas que han podido realizar la presentación a la distancia.
Gracias a ONU Mujeres y a la CEPAL por la invitación. Este es un tema muy importante, ciertamente. Yo diría, la inserción laboral femenina es uno de los mayores cambios sociales del siglo XX, y la brecha de género en ingresos laborales sigue siendo una asignatura pendiente. Además, de acuerdo al estudio realizado que recién Verónica desarrollaba, evidentemente hay avances, pero al mismo tiempo hay importantes cuestiones que tenemos que resolver. Hay algo así como aquello del vaso medio lleno y medio vacío, y obviamente hay que concentrarse en el vaso medio vacío, ¿no es cierto? Los estudios que se han realizado, que son varios en el Uruguay, han indicado avances en la línea de tiempo, en el sentido de la reducción. La brecha tiende a reducirse, se ubicaba en el entorno del 37%, y ahora la última medición de este trabajo la ubica en el 19%. Eso es positivo. Sin embargo, la evolución de la reducción no ha sido lineal, y yo ahí quiero hacer por lo menos dejar planteada una primera pregunta. A mí me llamó mucho la atención que cuando uno ve a lo largo del tiempo, entre el 99 y el 90 y el 2002, la reducción fue del 37 al 20%. Y luego, a partir del 2002 hasta el 2008, aumentó al 30%. Y luego vuelve a reducirse hasta llegar al 19% en la actualidad, en la última década. Pero ese vaivén merecería un análisis, una explicación, porque, sobre todo para saber por qué hubo ese retroceso en un cierto periodo, y para evitar que en el futuro estas mejoras lineales vuelvan a interrumpirse, ¿no es verdad? Me parece que es un punto que habría que estudiar. En segundo lugar, yo quiero centrarme cuáles son, desde nuestro punto de vista, los tres problemas principales. Uno de ellos es la participación de la mujer en el mercado de empleo, es la intensidad de la participación de la mujer en el mercado de empleo. El segundo es la penalización por maternidad. Y el tercero, muy conocido y el más oculto, o de alguna manera escondido, que es el techo de cristal. Es decir, para mí esos son como los tres componentes que me deja la lectura del documento. La participación, yo creo que en el Uruguay ha crecido mucho, y cuando uno lo ve en términos de cantidad de personas en la edad activa, es decir, de 25 a 59 años, porcentaje de hombres es 93, el de mujeres es 81, eso es realmente muy, muy positivo. Sin embargo, como bien se dijo en la presentación, el problema es la cantidad de tiempo de trabajo que tiene cada género. Es decir, el hombre trabaja más tiempo, su jornada laboral es más extensa que el de la mujer, y a mí me parece que acá hay uno de los puntos claves, porque cuando uno mira la remuneración por hora, la brecha es mínima, estamos hablando del 6% de diferencia. Entonces, el tema es la cantidad de horas que se trabajan, y es ahí donde se produce la diferencia significativa. Por lo cual, me parece que es un elemento clave en una estrategia de combate a la brecha de género, propiciar no solo la incorporación de más mujeres al mercado de trabajo, que siempre es un objetivo que debe estar presente, sino en qué condiciones, es decir, con cuánto tiempo de trabajo, es decir, con qué jornada laboral debería serlo. Porque si el dato de la remuneración por hora es correcto, y no habría por qué modificarse, si aumenta la cantidad de horas, podríamos estar reduciendo la brecha por ese lado. El otro componente que además se ha vuelto más relevante, y los datos de la ponencia son muy significativos,
porque además como se han reducido otras barreras, ha quedado más en evidencia es el tema de la maternidad, la penalización por maternidad. En un país que tiene las tasas de crecimiento demográfico tan bajas y las tasas de natalidad tan bajas, es tremendo que el costo de la maternidad sea un deterioro de sus condiciones de trabajo y de su remuneración. Por lo tanto, acá hay otro asunto donde hay que poner el énfasis de manera muy significativa. Hay, digamos, yo creo que es un elemento presente al momento del acceso al trabajo. Es una cosa que es vergonzante, pero que está presente muchas veces en el empleador. Contratar una mujer joven es el riesgo de luego tener que perder, comillas, productividad, porque va a retirarse del empleo. Todas pasaron por eso, absolutamente. En segundo lugar, la reducción de horas de trabajo y la reducción de salario por hora que implica tener un hijo. Es tremendo. Así dicho, es una cosa brutal. Y la brecha en la trayectoria salarial entre las mujeres que no tuvieron hijos y las mujeres que han tenido hijos es también una cosa que golpea muy fuertemente. Estamos hablando de una diferencia del 42% en cuanto a los niveles de remuneración. Y por cierto, también en la hora salarial hay una diferencia del 25%. Entonces, nuestro país tiene una situación normativa muy positiva, eso ya se dijo, lo han dicho, lo dijo Verónica, lo dijeron también las otras dos expositoras. Quiero agregar que incluso en materia del último convenio, el 190, no solo fuimos el primer país del mundo en ratificarlo, sino que hace un mes atrás Uruguay depositó la ratificación en la OIT, con lo cual se cumplió, se completó el proceso, fue motivo de una celebración de la OIT. Estamos hablando del convenio contra el acoso laboral, y nos parece que es una señal muy positiva que el Uruguay haya sido el primero, y porque además tiene que ver directamente también con cuestiones que de una manera u otra están, no solamente, pero particularmente relacionadas con el trabajo de la mujer. Tenemos la CETIOTE, la Comisión Tripartita para Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, desde el año 99, o sea que ya la tenemos hace 20 años. Tenemos normas para la fijación del salario mínimo nacional, que es importante porque como hay una diferencia significativa de la participación laboral femenina en los lugares, digamos, en los puestos de trabajo de menor remuneración, el impacto del crecimiento o no del salario mínimo nacional es diferencial por género, por lo tanto favorece más, recupera más a las mujeres que a los varones, y tenemos normas de negociación colectiva a través de los consejos de salario. ¿Cuáles son las ideas de líneas de acción que a uno se le plantean por delante como desafío? Se ha dicho que el empleo, el desarrollo, el crecimiento del empleo es una condición favorable y necesaria para el avance de la equidad. Por lo tanto, acá hay un asunto clave, momentos tan golpeados en materia de empleo, que es dinamizar y recuperar el empleo, porque como se ha dicho, y no hay que tener muchos datos para saber, para imaginarlo, el impacto de la pérdida de puestos de trabajo también tiene diferenciación por género y golpea más a las mujeres que a los hombres. Por lo tanto, lo que estamos haciendo hoy desde el Ministerio de Trabajo, que es combatir esta situación de crisis brutal del empleo. El otro día decía, bueno, primero había que aplanar la curva de los contagios, ahora hay que aplanar la curva del desempleo, ese es el gran desafío que tenemos por delante, y hay un diálogo social tripartito por el empleo y la sustentabilidad de las empresas que se está iniciando seguramente en el correr de la semana que viene. O sea que la promoción del empleo es una línea de trabajo fundamental. Segundo, el salario mínimo nacional y el aumento diferencial de los salarios más bajos.
Y en ese sentido tenemos que decir que en la pauta de la 8ª ronda de Consejo de Salarios se incluyó un aumento diferencial para los salarios más bajos, de una diferencia de 1 punto porcentual, que va en esa dirección, y que también, por lo que dije antes, tiene un impacto diferencial por género. Que en la negociación colectiva y en los consejos de salarios se incluyan cláusulas de equidad de género es una práctica que viene apareciendo, que hay que motivarla, que hay que fomentarla, que es realmente importante que en los convenios por los distintos sectores de actividad existan referencias de este tipo. Tenemos además la negociación colectiva por delante. Por otro lado, la CETIOTE ha propuesto algunas ideas de expansión de licencias vinculadas al cuidado de personas con discapacidad o de niños. Me parece que eso hay que estudiarlo, hay que continuar con la formalización del trabajo del sector del servicio doméstico, que ahí se conjugan 2 componentes. Uno, el componente claramente de género, en cuanto a que la mayor parte de los trabajadores de servicio doméstico son trabajadoras de servicio doméstico, y que además tienen un nivel salarial muy bajo, y cuando es informal, peor todavía. Hay que continuar con la universalización de los centros CAIF, que yo creo que es, yo soy muy hincha, toda la vida fuimos con Beatriz hinchas del plan CAIF, que es una típica política de Estado, y de otras formas de cuidados. Hablo del CAIF porque es la que más directamente se refiere al cuidado de los niños más chiquitos, y que obviamente impactan en mayor medida en la capacidad de las mujeres de trabajar y de la cantidad de horas de trabajo. Con respecto al tema, y voy terminando, de la maternidad, yo creo que es clave desarrollar modalidades que fomenten el cuidado compartido, y la cuestión de las licencias, no solo por maternidad, sino por parentalidad, es decir, de madres y de padres. Algo se ha avanzado en ese sentido, pero tenemos que buscar la manera de que eso sea una opción mucho más prevalente en las decisiones cotidianas, y seguramente habrá que tomar algunas iniciativas normativas que alienten ese cuidado compartido, porque cuesta, es un tema cultural, es un tema que está, digamos, vigente desde tiempos inmemoriales, y que cuesta cambiar los hábitos y los componentes de cultura, pero hay que lograr la tarea compartida en la crianza. Y finalmente, me pareció muy interesante la idea de incorporar la obligatoriedad de informes públicos y auditorías por empresas o por sectores sobre cuál es el estado de situación de las brechas salariales. Termino con esto. Yo creo que algunas normas vinculadas con la responsabilidad social de la empresa deberíamos pensar en algún tipo de incorporación legislativa, y en ese sentido la que tienen que ver con equidad de género debían ser parte de esas iniciativas. Por ahí van las reflexiones que surgen a partir de la lectura de este trabajo, y sobre todo de la problemática que tenemos arriba de la mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ministro de Trabajo, por los comentarios. Y bueno, ya estamos en la hora, así que vamos a dar las palabras de cierre a la Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Tienes el micrófono. Bueno, antes que nada, el saludo a todos, María Noel, Alicia, compañeros de panel. Un placer poder presentar aquí en el Parlamento Nacional un estudio que esperábamos con mucha expectativa. Y digo porque este estudio, que además tanto ONU como CEPAL, históricamente comprometidos con distintos estudios a través de los tiempos aquí en Uruguay, ONU Mujeres, que en este 10º aniversario aprovechamos para agradecer el sistemático apoyo en el tema sobre
quienes trabajamos en políticas públicas respecto a esas inequidades que la sociedad presenta hacia las mujeres, y que en este caso, conjuntamente con CEPAL, nos permite tener un documento absolutamente ayornado, que pasa por la consideración de eso que a veces se nos decía cuando hablábamos en nuestros debates de las brechas de género, la no coincidencia de los porcentajes en la brecha, que claramente tienen que ver con la forma de medición, como decía Verónica, pero también tiene que ver con a qué clase de trabajo accedemos a las mujeres, la verticalidad o la horizontalidad respecto a las consideraciones de esta brecha. Me parece que es un aporte fundamental en términos de en un documento poder visualizar las distintas miradas sobre el tema. Pero por primera vez se arriesga en un documento público hablar de la penalidad de la maternidad. Y para mí eso es realmente ponerle un nombre que históricamente a nivel internacional se venía manejando, pero que sin embargo en Uruguay no era común darlo a entender de esta manera. Y lo hace de una forma no menor. Es decir, no solo las mujeres aportamos al Producto Bruto Interno, que estamos todavía por considerar realmente algún estudio que diga lo que realmente aportamos las mujeres al Producto Bruto Interno, porque no ha habido hasta la fecha públicos estudios sobre lo que implica el ingreso sistemático de las mujeres al mercado laboral, no solo desde el punto de vista de cantidad, sino también en calidad, porque es verdad que las mujeres que egresan de las distintas profesiones lo hacen con un nivel en términos de calificación realmente muy importante. Sin embargo, ese proceso que ha sido sostenido en el tiempo, no tenemos mediciones concretas. Es decir, sabemos que aportamos en forma importante al Producto Bruto Interno, pero sin embargo parece que es de esas estadísticas que no se tienen en cuenta en el momento de la visualización en los distintos aspectos de cómo aportamos en el mercado laboral. Yo creo que es una estadística que en algún momento vamos a tener que poner encima de la mesa, porque no entiendo cómo se puede hablar de un mercado laboral donde participamos y nuestro aporte no está cuantificado. Me parece que eso es un tema no menor. A esto le agregamos que hay acceso, por supuesto, en distintos niveles, la precarización existente en los lugares de ingreso de las mujeres, en un país donde, como suele pasar en América Latina, hay un altísimo porcentaje de mujeres jefas de familia, a las que a su vez las castigamos en términos de la existencia de no solo de acceso, sino que también no sabemos cuál es el porcentaje de mujeres en el mercado informal en concreto. Es decir, hay una cantidad de aspectos que muestran vulnerabilidades, y sin lugar a dudas, discriminación de las mujeres, es lo que tiene que ver con todos estos aspectos de conocer realmente lo que significa el peso de las mujeres en la economía y en el mercado laboral de Uruguay. Me parece que hay realmente un debe desde ese punto de vista. Hay obviamente estudios puntuales, pero uno observa que frente a lo que significa el aporte de la mayoría de la población, porque de hecho se trata de los aportes del 52% de la población, sin embargo vemos que es muy tibio el tema de ser categórico en el momento, por ejemplo, decir lo que este proyecto aporta, lo que este estudio aporta, y es, por ejemplo, en un país, como decía Pablo, donde siempre se nos habla de lo delicado de la situación, por ser un país de tan baja natalidad, de una población avejentada, lo que incide en términos de la previsión social, todos esos temas. Sin embargo, vemos que el estudio muestra claramente lo que implica tener un hijo en materia de descenso salarial y lo que implica ese castigo a lo largo del tiempo, porque lleva, sin lugar a dudas, en el momento del retiro, a que incida esa baja salarial, que además se sostiene, porque a los 10 años es notorio, se verifica un 42% de
baja en lo que serían los aportes salariales, evidentemente hay una clara discriminación en el hecho de no observar que eso pasa en la realidad laboral de las mujeres. Entonces, cuando se habla de los avances en términos del ejercicio auténtico de los derechos, uno dice, bueno, pero esto también debe tenerse en cuenta en el momento de observar que ese acceso en términos de querer desarrollar paralelamente el ejercicio de su derecho laboral con el ejercicio de obsesión por su maternidad, evidentemente hay temas que no estamos solucionando. Entonces, me parece que en este país en especial, vuelvo a decir, donde tenemos un alto porcentaje de mujeres jefas de familia con hijos a cargo, pero a su vez que tenemos problemas de bajos índices de natalidad, este es un tema que no puede dejarse de observar en el momento de la confección de políticas públicas y en una mirada sobre este tema que está denunciando claramente lo que es la penalización, especialmente de las nuevas generaciones en materia de ser madres y poder continuar con su derecho efectivo de ser trabajadoras. Y lo otro, que me parece no menor, que esto conlleva algo que estamos verificando, especialmente las más grandes de la sociedad, con mucha preocupación las que tratamos estos temas. Y es esa postergación de la maternidad de las nuevas generaciones, porque se les somete a esa necesidad de en determinado momento de su vida tener que dirimir. Bueno, o soy madre, o ejerzo realmente ese derecho que tengo al mercado laboral. ¿Por qué? Porque evidentemente si yo ya voy predispuesta a que si estoy trabajando, bueno, voy a tener limitaciones cuando tengo mi primer hijo, pero además eso va a afectar, sin lugar a dudas, mi futuro luego de que mis hijos estén criados. ¿Por qué? Porque quedo rezagada en el mercado laboral si me retiro, o porque si sigo en el mercado laboral, evidentemente voy a ganar menos. A 10 años de nacido mi primer hijo, sigo teniendo diferencias salariales que van a provocar y van a seguir sostenidamente teniendo perjuicios contra lo que es mi economía, evidentemente es un claro caso de discriminación. Una discriminación notoria en el siglo XXI que ha consagrado derechos a nivel legal que reconocemos, en los que hemos de alguna manera sido militantes activos, pero en el siglo XXI vemos con preocupación el no observar esto que este aporte de brechas de género en los ingresos laborales en el país nos está mostrando. Y yo creo que viene a constituir un aporte fundamental en la mirada a la realidad de las mujeres uruguayas en algo que, vuelvo a decir, es un claro síntoma de discriminación a una población que abrumadoramente se incorporó al mercado laboral, a la que no se le reconoce en términos reales lo que aporta, porque me parece que eso también es algo para transparentar. Cuando se habla de transparencia, tenemos derecho las mujeres uruguayas a saber cuánto aportamos al Producto Bruto Interno, porque estamos incidiendo activamente en la economía, y esto en nuestras vidas tiene una incidencia que claramente muestra de penalización en momentos de nuestra vida, nada más ni nada menos que lo que tiene que ver con la maternidad y la incidencia en nuestro ciclo económico. Así que yo soy una agradecida de que este lanzamiento se haga aquí en el Parlamento, el lugar donde estos temas deben debatirse, se vienen debatiendo hace tiempo, y que además es el lugar donde evidentemente los temas que tienen que ver con la realidad social se ponen en la agenda pública, y me parece que hoy con este informe es importante sostenerlo en la agenda pública porque conlleva a decisiones políticas definitivas. Yo creo que este es un informe que viene en un momento muy importante, porque evidentemente si hay alguien que afecta esta pandemia respecto de la economía y de la situación que vamos a tener que enfrentar post-pandemia, es precisamente nuestra situación laboral, teniendo en cuenta un estudio que yo ya le reclamé
al señor ministro, pero que él enseguida entendió por lo menos cuál era mi preocupación, y que tiene que ver con los nuevos tiempos. Hay estudios que hablan de cómo las mujeres somos las que más fácil nos adaptamos a lo que tiene que ver con la variabilidad y el ayornamiento a los nuevos tiempos respecto a la tecnología y a los nuevos desafíos. Bueno, a mí me parece bueno que frente a los tiempos que vienen también eso sea un tema a considerar, frente a que vamos a tener que también pensar que vamos a pasar situaciones difíciles en general, y especialmente las mujeres con hijos a cargo, en lo que tiene que ver con el enfrentar nuevos desafíos en un mundo laboral bien diferente al que conocíamos. Así que el agradecimiento por el informe, gracias por presentarlo aquí, eso nos permite tener un escenario donde seguir construyendo en base a este informe. Muchísimas gracias, señora Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y esperemos que esta publicación aporte evidencia y aporte reflexión a la sociedad uruguaya, y creo que tenemos muchos desafíos por delante, además de aplanar la curva de contagios, además de aplanar la tasa de desempleo, creo que tenemos que aplanar la penalidad por la maternidad en un país donde nacen 37.000 niños y niñas por año. Así que muchísimas gracias, y gracias a todos por estar conectados, y luego compartiremos la grabación de este evento. Muchas gracias.